¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Espero que se encuentren bien. Vayamos a la fuente de sanación para nuestro ser, que es la palabra de Dios. Quiero que me acompañen por un momento a el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Sí, vamos por un momento al Nuevo Testamento. Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Y vamos a dar lectura desde el verso 21 en adelante. Dice la palabra: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. El verso 23 dice: Pero él, es decir Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bienvenidos, queridos amigos, al verdadero evangelio, que no es un caramelo fácil de saborear. El evangelio que te invita a ti y a mí a poder entender que el camino cristiano es un camino de cruz. Y bueno, vamos a explicar esto. La palabra nos habla que Jesús vino aquí a la tierra no a cumplir su propia voluntad, sino a obedecer la voluntad del Padre. Estaba ya en la eternidad pasada determinado que Jesús venga y muera y sufra y padezca con una muerte tan cruel como la muerte de cruz por los pecadores. Yo veo aquí el amor tan enorme que traspasa todo el concepto de lo que define el hombre por amor, porque este amor es más alto que los cielos, es más profundo que el mar, es superior, y por ese amor Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús, cuando Él nos tomó, Él nos lleva a tomar en consideración que el vivir cristiano no es un vivir agradable ni fácil de avanzar. No, 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 no. Es un vivir de sacrificio, es un vivir de renuncia, es un vivir de muerte. La cruz lo que hace es matar al criminal. Era una herramienta que fue usada por los romanos para matar a los criminales más terribles, los de alta peligrosidad iban allí. La muerte en la cruz era una muerte agonizante, porque primeramente cuando los crucificaban, clavaban directamente los clavos en las manos, en el madero y en los pies para que se sostengan en esa cruz, y los ponían directamente, algunos boca abajo y otros los ponían normal. Para los que los ponían boca abajo, pues toda la sangre se acumulaba en el cerebro y morían inmediatamente por medio de un derrame cerebral. Según la historia del cristianismo, se dice que el apóstol Pedro, él fue crucificado boca abajo, porque según dicen que él les había dicho a los romanos que él no era digno de morir como su Señor, pero él murió dando honra y gloria a Dios. Entonces la cruz, ¿por qué está aquí la cruz? En el Mateo 16:24 y en los otros evangelios, porque la cruz destruye al criminal, mata al criminal. ¿Y cuál es el principal criminal que tú y yo tenemos que matar todos los días? ¿Sabes cómo se llama? Se llama tu viejo hombre. El negarse a sí mismo es un negar de todos los días. El vivir cristiano implica, o la palabra negar también tiene que ver con morir.
Todos los días tenemos que morir a algo del viejo hombre en nosotros. Aplicar la cruz en el ámbito espiritual implica directamente mortificar los deseos de la carne, restringirlos por el poder de la obediencia, ¿sí? De la palabra, en la palabra, perdón, que tú y yo somos movidos a obedecer a Dios, sí, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Porque ningún hombre que no conoce de Dios o una persona religiosa no tiene la capacidad o el poder para obedecer la Biblia. Pero quienes hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos la vida interna en nosotros, Dios nos ha dado la capacidad del poder para obedecerle. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, ayudados por el Espíritu Santo, morimos o aplicamos de forma espiritual la cruz a ese viejo hombre. Entendamos que en posición ya Dios se llevó nuestros pecados, se llevó todo nuestro mal en la cruz por medio de Jesús. Mira tú que Dios tuvo que enviar a su Hijo perfecto, puro, considerado el Cordero sin mancha, para poder cargar toda esa inmundicia de pecado que tú llevabas y yo llevaba en su cuerpo. Y Dios al hacer una especie de sustitución, ¿sí? Dios directamente lo reemplazó a Cristo por ti, y en vez de tú y yo ir al infierno y de morir de una manera tan severa, Dios dio a su Hijo para que tú y yo, al creer en esa obra preciosa, seamos justificados. Teníamos una sentencia que pesaba en contra de nosotros y que nos estaba llevando al infierno. Pero Dios directamente, cuando dio Cristo su vida por ti y por mí, Él aceptó el sacrificio de su Hijo amado. Y por esa aprobación de ese sacrificio, nosotros hemos sido aceptos por el amado, hemos sido aceptos por Dios. Qué gran privilegio y qué gran gozo saber que tú y yo hoy hemos sido absueltos de todos los cargos y los pecados que pesaban contra nosotros y que nos estaban llevando al infierno. Entonces, el verdadero evangelio es un evangelio no fácil de digerirlo porque te lleva a morir todos los días a la carne. Dios aquí le muestra a Pedro que él estaba preocupado por la vida de él. Él quería tener compasión y lo sacó y lo reconvino. Jesús se dirige directamente a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en la cosa de Dios sino en la de los hombres. Recuerden que el diablo siempre está enfatizado en poner la mira en el bienestar temporal. He allí los falsos predicadores que hablan de la falsa prosperidad, del falso evangelio, que tu mejor vida ahora, que Dios te quiere dar, prosperar y bendecir en este mundo, cuando Dios está preocupado más que proveerte materialmente en la salvación, en la purificación, en la limpieza total de tu alma. El Señor no está preocupado por lo demás, porque lo demás el Señor te suplirá. Pero Dios enfatiza aquí lo más importante cuando nosotros vemos directamente el verso 25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, habla de su alma, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, Jesús le está diciendo: el que pierda todo en este mundo, pero el que me gane o el que tenga mi vida y el que se fortalezca en mí, estoy parafraseando, va directamente a heredar la vida eterna. Entonces entendamos nosotros que lo prioritario para ti y para mí no es lo terrenal. Nuestro objetivo no es obtener riquezas o beneficios personales para nosotros construir un imperio independientemente del ministerio de Dios. Si Dios nos suple, nos da algo, es para poder colaborar y contribuir en la obra. Yo siempre soy de la idea de que si Dios te encarga y te da más recursos, Él te da para que tú los administres bien, no solo para suplirlos a las necesidades de tu hogar, no solo para poderle vestir bien a tu esposa, proveer los alimentos en tu casa o dar la colegiatura a tus hijos o la universidad a tus hijos, sino para expandir y propagar el reino de los cielos allí donde Dios nos ha establecido. He allí directamente el problema que hay en el corazón de muchos, que es la codicia y la avaricia. Y es terrible, hermanos, esto. Entonces, Dios nos está hablando que el vivir cristiano implica
a no tener nuestra mejor vida ahora, o tener comodidades o confort total, sino a podernos despojar de todo lo que está robando el lugar de Dios, para que Él, amados hermanos, ocupe el lugar central en nosotros, para que Él sea manifiesto en tu vida y en mi vida. ¿De qué aprovecha, dice aquí, al hombre ganar el mundo entero, tener casas, fincas, carros, todo, si al último su alma se va al infierno? Y no está diciendo Dios que no está diciendo Jesús, perdón, que es Dios, por cierto, no está diciendo que es malo tener cosas materiales. El problema radica en que el hombre que no es maduro espiritualmente tiene o tiende a caer en la tentación de amar a otro señor, que es el dinero, antes que a Jesús. Entonces Dios no le va a dar a un hombre inmaduro, incapaz, muchas riquezas materiales, porque sabe que eso lo va a llevar a perderse y alejarse de Dios. Por eso Dios muchas veces no permite que muchas personas tengan riquezas o hermanos tengan mucho, porque Él conoce el corazón y la condición de cada uno de nosotros. Mira, el Señor está preocupado, escúchame bien, más es por tu alma que por tu bienestar físico. Sin embargo, el Señor el Señor en su soberanía, Él dispondrá que no te falte nada y Él te suplirá lo necesario. Pero también Él permitirá momentos de escasez, de estrechez, donde el Señor tendrá que quebrarte económicamente para poder obrar o para que se produzca en ti un fruto. El fruto es Cristo manifestado en ti y en mí. Cuando yo voy, por ejemplo, un momento a Deuteronomio, sin perder la cita, capítulo 9, y veo el verso 21, dice aquí, dice, y tome el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo queme en el fuego y lo desmenuce, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Para entender un poquito el contexto, el verso 16 dice, y miré y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que Jehová os ha mandado. Moisés les está recordando al pueblo de Israel que ellos se rebelaron allí en el monte de Oreb, abajo. Mientras la nube estaba arriba y él recibió los testimonios, él bajó y miró directamente que el pueblo se desenfrenó. Aarón también estaba desenfrenado y levantaron un becerro de fundición, que es la representación de todo lo que reemplaza a Dios. Hoy en día no puede ser solo algo externo, no puede ser un carro, una casa, los títulos, el dinero, puede ser algo también interno, puede ser un Dios que tengas tú en tu corazón, que Dios tenga que tratar. Ahora la pregunta es, ¿el Señor, estás permitiendo que Dios desmenuce ese Dios pagano que tienes en tu corazón? Respóndete tú, yo puedo también responderme. O así sería más bien la pregunta, ¿estamos dejando que Dios desmenuce y lo reduzca a polvo a ese Dios pagano que está aún en nuestro corazón, que no nos permite buscarlo a Él? Yo creo que tú sabes y yo también sabemos la respuesta. Sin embargo, yo te puedo decir que la herramienta que Dios usa para desmenuzar ese ídolo y ese Dios falso en tu vida es la cruz. Y hoy, bienvenido querido amigo y hermano, tomemos la cruz y apliquémosla todos los días para matar a este viejo hombre que es engreído, soberbio, que se cree mucho, que minimiza y humilla al resto, que aún tiene un orgullo espiritual en la iglesia, en el ministerio, creyéndose mucho porque sabe mucha teología, a este que quiere dominar, a este que quiere golpear a la esposa, que quiere faltar el respeto a sus hijos. Apliquémosle la cruz a este viejo hombre vago, perezoso, a este viejo hombre que no quiere reunirse en los días de reunión, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia y que está viciado y que quiere irse en pos de este mundo. Apliquémosle la cruz, querido amigo. Soy tu hermano y amigo Gabriel. Que Dios los bendiga grandemente.